about the quality of execution and our understanding of what we're seeing. And just us getting individually and collectively familiar with the moments. And winning in those moments. He is punished. Comes up, makes a play. Hayward hurdles the defender. Oh, you gotta love it. Stu is bringing pressure, and he is sacked. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español, con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, el que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Yo los saludo y les doy la bienvenida como siempre. Mi nombre es Francisco Rojas y les doy las gracias por acompañarnos una vez más en un episodio más de esta semana en Steelers. Les pido disculpas porque este episodio se ha retrasado un poco esta semana. Tuvimos algunos problemas técnicos. De hecho, este video va a ser un poco distinto, pero estamos haciendo todo lo posible por seguir entregando información de los Steelers y espero que disfruten el video de todas formas. En el día de hoy, en este episodio, vamos a comentar como siempre algunas noticias. Vamos a comentar las últimas lesiones que afectaron a nuestro equipo de Steelers. Vamos a comentar también lo que fue el anuncio del roster de 53 jugadores y también los jugadores firmados al Practice Squad. Y finalmente vamos a tener también reacciones de lo que fue el último partido de preseason de la pretemporada, el partido de Pittsburgh ante los Detroit Lions en la ciudad de Detroit. Y finalmente, para cerrar, vamos a hacer un pequeño resumen, una revisión de lo que vimos en el último video de los jugadores del roster bubble y ver en el fondo cuál fue su destino final una vez anunciado ya el roster de 53 jugadores. Así que, como siempre, comencemos. En relación a las noticias, como les decía, lamentablemente hay varias lesiones que comentar. La más grave, me parece, la más importante para el equipo de Steelers es la del guardia defensivo Isaac Seumalo. En la práctica del día miércoles de esta semana, encendió todas las alarmas a Isaac Seumalo al informarse que había presentado una lesión de pectoral. Como ustedes han visto en otras ocasiones o con otros jugadores, cuando las lesiones de pectoral son un desgarro muy severo y requieren cirugía, eso deja al jugador fuera por toda la temporada. Así que es una lesión bastante temida. Lo hemos visto anteriormente, ¿no es cierto?, con jugadores como Cam Hayward, si se recuerda con Stephon Tuitt, y también hubo un año que TJ Watt también tuvo una lesión de pectoral. Por suerte también ese mismo día rápidamente se reportó que la lesión no era tan severa, que sería un desgarro leve, por lo cual no iba a requerir cirugía ni se iba a perder el año. Pero de todas maneras se está hablando o se ha reportado que el jugador Isaac Seumalo estaría fuera de 3 a 4 semanas, ¿ya? Lo cual es una baja muy importante para el equipo de Steelers porque es el jugador más experimentado en esa línea ofensiva, que fuera él es bastante joven. Y que además, ante su ausencia, ¿no es cierto?, el reemplazo sería o el jugador Spencer Anderson, que también es un liniero muy joven y poco experimentado, o menos probablemente el también rookie Mason McCormick. El próximo paso para evaluar en el fondo cuánto tiempo va a estar fuera y, entre comillas, tratar de estimar la gravedad de esta lesión, es ver si el equipo de Steelers decide meterlo a Injured Reserve, ¿ya? Eso sería para poder ocupar su lugar en el roster y poder introducir un jugador de reemplazo, pero al mismo tiempo se traduciría en que si eso se concreta, se perderían, ¿no es cierto?, los primeros 4 partidos al menos, ¿ya? Hay una esperanza por los tiempos, dado que la lesión se dio el miércoles y esta semana no hay partido, que hay en el fondo como una semana extra de recuperación, y con eso se puede ahorrar un poco de esas 4 semanas y evitar ponerlo en Injured Reserve. Sin embargo, esta definición, como les decía, tendría que ser durante la próxima semana, de cara al partido de semana 1 contra Atlanta, y en el fondo ahí empezarían a correr las 4 semanas y que efectivamente entra a la lista de lesionados. Otra lesión bastante triste tiene que ver con la fotografía que les pongo ahí a la izquierda, es la lesión del rookie y defensive back Ryan Watts. Se recuerdan, fue bastante preocupante. Esto sucedió en el partido en Detroit, en el penúltimo snap, en la penúltima jugada del partido. Recibe un golpe por la espalda, una situación que fue bastante tensa, ¿no es cierto? El jugador quedó tirado en la cancha, acostado un largo rato. Llegaron todos los entrenadores y los médicos a revisarlo, y tanto los compañeros, ¿no es cierto?, del equipo de Pittsburgh como los rivales de Detroit, ¿no es cierto?, ahí con una rodilla en el piso y
esperando con cierto nerviosismo y deseando lo mejor para que Ryan Watts pudiera reincorporarse y no pasara a mayores, ¿ya? Mike Tomlin en la conferencia de prensa o post partido lo describió como un stinger, como un golpe en el nervio, que deja como dormida una zona. Sin embargo, ya se vio, ¿no es cierto?, que aparentemente la lesión es bastante más grave porque el equipo decidió ponerlo en la lista de lesionados en el Injured Reserve y sin una posibilidad de regresar, sin una designación para regresar en el año. Así que pareciera que es bastante más grave. En las prácticas ya de la semana se le vio al jugador con una especie de collar ortopédico. Esperemos que obviamente no sea algo más serio. No vamos a saber más información por el momento, dado que solo se informa el movimiento, ¿no es cierto?, de pasarlo a esta Injured Reserve y se pierde el año. Pero no sabemos mucho ya hasta el próximo año si efectivamente se va a poder recuperar y si va a volver a intentar, ¿no es cierto?, quedar en el roster y jugar por los Steelers. Era un jugador interesante físicamente, con ¿no es cierto?, este largo de brazos bien llamativo. Así que le deseamos lo mejor a Ryan Watts con su recuperación y que se pueda reincorporar. Otra lesión que tuvo consecuencias también fue la del undrafted free agent, el rookie outside linebacker Julius Welschof, jugador de origen alemán, que también, al igual que Ryan Watts, fue enviado a la Injured Reserve sin designación para regresar este año, por lo que queda fuera también todo el año. Este jugador es interesante porque era una opción obviamente para el Practice Squad, pero con este cupo internacional podía ser un jugador extra, entre comillas, en el Practice Squad. No ocupar un cupo es gratis desde ese punto de vista para los Steelers. Parecía un jugador interesante para desarrollar. Fue bastante productivo y llamativo en preseason, tuvo 3 capturas en la pretemporada y sin embargo queda fuera del equipo con esta lesión de rodilla que tuvo y un injury settlement, un acuerdo de lesión que lo saca de la lista de lesionados y lo deja fuera del equipo de Steelers. Otras designaciones que afectaron lo que fue la construcción del roster de 53, además de las 2 que hemos mencionado de Injured Reserve, de Ryan Watts y Julius Welschof, fue también la del offensive tackle Dylan Cook, ¿ya? Él va a la lista de lesionados, pero él tiene designación para regresar, así que se pierde al menos las primeras 4 semanas por una lesión en el pie, pero sí él puede regresar. Y finalmente el otro jugador que también entra a lista de lesionados con esta designación para regresar es el outside linebacker Jeremiah Moon, ¿ya? Jeremiah Moon, que también lo comentamos en las batallas, en el bubble y también en las batallas, también entra a esta lista de lesionados con la posibilidad de regresar. Se desconocen los detalles de la lesión. Finalmente, el último jugador, ¿no es cierto?, que pasa a alguna lista especial es el linebacker Cole Holcomb, que pasa de la Active PUP a la Reserve PUP, como habíamos comentado, que era bien factible. Con eso no se puede incorporar las primeras 4 semanas y a partir de eso se podría reincorporar al equipo. Vamos a ver lo que hace Steelers porque había algunos rumores de que la lesión de Cole Holcomb es muy grave y no va a poder jugar este año. Así que va a ser interesante ver los movimientos durante las primeras semanas si es que hay alguna noticia con el linebacker Cole Holcomb. Bueno, como ustedes todos ya vieron, ¿no es cierto? Este análisis lamentablemente llega un poco tarde, pero no quería quedarme sin comentarlo. El día martes a las 4 p.m. hora del este, todos los equipos del NFL redujeron sus rosters a 53 jugadores. En relación al roster de Steelers, bastantes cosas bien esperables y un par de sorpresas dentro de lo esperable, ¿no es cierto? Que está más o menos claro, ¿no es cierto?, que la ofensiva iban a quedar en los 3 quarterbacks, Russell Wilson, Justin Fields y Kyle Allen, que iban a quedar los 3 running backs, Najee Harris, Jalen Warren y Cordarrelle Patterson, y tampoco muchas sorpresas por el lado de los tight ends, con 3 tight ends puros y un jugador que aparece como tight end / fullback en Connor Hayward, y los 3 tight end puros en Pat Freiermuth, en Darnell Washington y en el tight end Michael Pruitt, ¿ya? Dentro de la línea ofensiva, la verdad es que finalmente por las lesiones esto como que se resolvió más o menos solo y era un poco lo esperable por las lesiones, ¿no es cierto?, que tras la baja de Nate Herbig y también por este paso a Injured Reserve, como les comentaba, de Dylan Cook, además de los linieros, ¿no es cierto?, o entre comillas obvios, como Troy Fautanu, Broderick Jones, James Daniels, Zach Frazier y los titulares, ¿no es cierto?, y también
Dalmore Jr., quedarían como reservas el centro reserva Mason McCormick, Ryan McCollum y también el mencionado ya Spencer Anderson, ¿ya? Y en el lado de los wide receivers, ahí comenzaron las primeras sorpresas o lo que llama la atención, es que hay solamente 5 jugadores en la posición de wide receiver. Esto es inusual, habitualmente se llevan al menos 6 o algunos equipos incluso más. Así que da esta sensación de que falta un nombre, de que falta un jugador que se viene a incorporar al equipo. Pareciera ser alguien externo, ¿no es cierto? Ya también, como vieron esta semana, definitivamente no va a ser el wide receiver de los 49ers, Brandon Ayuk, ya que él renovó con el equipo de San Francisco. Así que termina un poco esa historia, esa teleserie. Pero este grupo se ve, como hemos dicho ya muchas veces, bastante débil. El wide receiver Roman Wilson recién está comenzando a practicar, por lo tanto su aporte se pone bastante en duda. Y además lo que me preocupa es que un físico bastante similar y un tipo de juego bastante similar a lo que ofrecen también Calvin Austin III y Scotty Miller, ¿ya? Y entonces el claro wide receiver 1 y mucho el peso de la actividad se la va a llevar George Pickens. ¿Y qué pasa si George Pickens se lesiona y deja a Steelers en un tremendo problema? Si bien Van Jefferson ha mostrado que puede ser un wide receiver 2 dentro de lo razonable, si en algún momento George Pickens no puede jugar por lesión, quedaría solamente Van Jefferson y ahí la situación se va a poner muy, muy compleja. Del lado defensivo, una de las primeras cosas que llaman la atención es la presencia de 8 linieros defensivos. Eso es un número bastante inusual y excesivo. Lo habitual es llevar 6 y ya el año pasado Steelers se salió un poco de esa norma llevando 7 linieros defensivos. Por lo cual en este momento el tener 8 pareciera sugerir que uno de ellos no va a llegar a la primera semana y que en el fondo uno de estos defensivos está guardando el cupo para otro jugador nuevo que se incorpore al roster, tal vez por ejemplo un wide receiver o un cornerback eventualmente. De los nombres, ¿no es cierto? De Marvin Leal, lo interesante de él es que ha jugado algo como outside linebacker y que conjuntamente con eso los Steelers deciden mantener solamente 3 outside linebacker puros en TJ Watt, en Alex Highsmith y en Nick Herbig, ¿ya? Y tal vez ese cuarto outside linebacker sea el liniero defensivo de Marvin Leal, y lo estén considerando más como liniero defensivo, como outside linebacker que como liniero defensivo, con eso disminuyendo un nombre en la línea. Dentro de los inside linebackers, los nombres más bien han sido los esperados, ¿no es cierto? Obviamente en Patrick Quinn, en Landon Roberts y Peyton Wilson y finalmente Tyler Matakevich, ¿ya? Y en la secundaria también algunas sorpresas, solamente 5 cornerbacks, como comentamos en el último episodio, esto por las lesiones y finalmente la salida de muchos nombres dejó pocas opciones, ¿no es cierto? Por lo cual quedan en el roster ambos cornerbacks, Corey Trice y Darius Rush. Y en la posición de nickel cornerback, el único jugador que estaría en esa posición actualmente, Vinny Bishop Jr., quizás una de las sorpresas más inesperadas, ¿no es cierto?, junto con la cantidad de linieros que permitió a Logan Lee, al drafteado en la 7ª ronda, quedar en el roster, 6ª ronda, perdón. La otra sorpresa fue la incorporación del safety Jalen Elliott, ¿ya? Un jugador que la verdad había quedado un poco bajo la mesa, a mí también se me había olvidado comentar, pero que queda en el equipo por su rol específicamente en equipos especiales. Y aquí parece que la incorporación de Jalen Elliott en el roster es claramente la mano de Danny Smith, porque es un rol importante, porque como yo les había comentado en otros episodios, preocupa el ver que otros jugadores de Steelers ocuparán este rol tanto de equipos especiales, ¿no es cierto?, en cobertura de despejes y de kickoffs, y también el rol de gunner, ¿ya?, que se ha comentado. Dentro de los especialistas, obviamente sin sorpresa, ¿no es cierto?, el pateador Chris Boswell, el despejador Cameron Johnston y el long snapper Christian Kuntz. Y bueno, por otro lado, en el practice squad ya está completo, ¿no es cierto?, con los 16 jugadores. Se trata del defensive back Anthony Averett, el outside linebacker Adetokunbo Ogundeji, el outside linebacker Marcus Haynes,
los running backs Boston Scott y Jonathan Ward, los wide receivers Ben Skowronek, Quez Watkins y Brandon Johnson, el defensive back Thomas Graham Jr. y Zion Gilbert, el liniero defensivo Jacob Slade, el fullback Jack Coleto y linebacker Devin Harper, los linieros ofensivos Doug Nestor y John Leglue y el tight end Rodney Williams. Otra de las cosas que me hubiese gustado comentarles antes, porque se realizó ya este día domingo 1 de septiembre, dice relación con la iniciativa de la Photo Steelers alrededor del mundo, ¿ya? Esta es una iniciativa global y yo como un podcast en Chile de los Steelers, obviamente me siento muy identificado y muy estimulado por esta iniciativa, porque básicamente se trata, para los que no sepan o no lo hayan visto, se trata de que el primer domingo antes de la primera semana de NFL, que suele ser el primer domingo del mes de septiembre, alrededor de todo el mundo se convocan y se juntan, ¿no es cierto?, fans de Steelers en distintas ciudades del mundo y se toman una fotografía. Esta iniciativa nace en México y en muchas ciudades de México hay participación muy interesante. Ahí ven la foto en Juárez, ¿no es cierto?, pero también en Ciudad de México, en Chihuahua, en Morelia, en distintas ciudades de México se juntan los fans de Steelers. También, ¿no es cierto?, en otros países, como por ejemplo en Argentina, en Buenos Aires, en Brasil, en algún tiempo también se hizo en Chile. Ojalá podamos contactarnos entre los fans de Steelers y en algún momento retomar esa tradición. Pero en el fondo en muchos países del mundo, Reino Unido, Alemania, Australia, se toman fotos fanáticos de Steelers y todos se comparten en redes sociales con el hashtag Steelers Worldwide. Así que si no participaron, infórmense de esto para el próximo año, motívense y participen en sus ciudades. Y si participaron, compártanos sus fotos, envíenos sus fotos a través de la cuenta de ex de Steelers en Chile para compartirla con la comunidad y con los oyentes o seguidores de nuestro podcast de esta semana en Steelers. Vamos a las reacciones de lo que fue el tercer partido de Preseason. Una vez más, la derrota, ¿no es cierto?, del equipo de Pittsburgh ante los Detroit Lions por 17-24, cerrando esta pretemporada sin victorias, con un récord de 0-3, un récord obviamente malo. Y obviamente, aparte de la mala noticia, ¿no es cierto?, de la derrota, la buena noticia al menos es que mientras jugaron los titulares de Pittsburgh, la verdad es que estuvieron bastante bien. Anotaron 2 touchdowns, la defensiva no permitió puntos, tuvo un forced fumble y tuvo 3 capturas. Pero la mala noticia también, una vez más, es que todos estos logros, sobre todo esta superioridad, ¿no es cierto?, dominación del equipo de Steelers, fue contra un equipo de Detroit en el cual no jugó ningún jugador titular, ninguno. Así que en definitiva fue contra las reservas del equipo de Detroit. Teniendo eso claro, tratemos de analizar un poco el desempeño más individual en relación al quarterback, ¿no es cierto? Obviamente estaba la lupa muy puesta en lo que iba a ser Russell Wilson. Jugó solamente una serie ofensiva, la verdad, completó 2 de 2 pases para 26 yardas y finalmente la serie culminó en un touchdown por tierra de Cordell Patterson. Del lado defensivo, como ya dijimos, bastante dominante, pero contra los reservas de Detroit. Destaca una vez más Nick Herbig, ¿ya? Se vio bastante bien. Tuvo 3 tackles, 2 capturas, un golpe de quarterback, un forced fumble y 2 tackles para pérdida. Así que deja buenos números en la pretemporada. Quizá el punto más alto de toda la pretemporada de Steelers fue Nick Herbig, y deja el rol o el desafío de cómo encontrarle, ¿no es cierto?, un rol en la defensiva y permitirle aportar, ¿no es cierto?, tener sus snaps y poder aportar más allá de ser un reserva, o sea, independiente de alguna lesión, sino que como de rotación o en esquemas incluso con 3 outside linebackers, poder ponerlo en la cancha junto a TJ Watt y a Alex Highsmith y permitirle, ¿no es cierto?, su explosividad y generar jugadas desequilibrantes. El otro jugador que también se vio bien en la pretemporada y que promete, ¿no es cierto?, para una buena temporada regular, está en la fotografía ahí arriba, el defensive lineman Keanu Benton.
Y finalmente también destacar lo que hizo Mark Robinson, el linebacker interno, por lo cual, sumando todo esto, pareciera que el front seven de Steelers, los 7 jugadores frontales, es decir, los 4 linieros defensivos más los 3 linieros defensivos más los 4 linebackers, van a ser el punto fuerte de Steelers, van a ser los jugadores de la defensiva que van a poner la presión y que van a ser los llamados a hacer las jugadas explosivas y a ser desequilibrantes. Destacar también la intercepción que tuvo el cornerback Cameron Sutton ahí de vuelta en Detroit, el equipo con el cual había estado en el último año antes de su problema legal. Y finalmente algunos comentarios del lado ofensivo. La línea ofensiva, la verdad es que se vio mejor, pero de nuevo contra una defensiva de los Lions sin los titulares, sin los head rushers estrella, contra reservas básicamente. Pero por eso puse ahí la foto a la izquierda de la línea ofensiva. A la derecha, ¿no es cierto?, George Pickens, que la verdad es que se ve interesante, tuvo un par de recepciones y especialmente en una jugada, ¿no es cierto?, de 3rd y 11, el pase de Russell Wilson para 32 yardas. En general completó dos pases en sus 2 targets. Abajo a la izquierda es para destacar a Cordell Patterson, que nos mostró este rol más de running back. Importante sobre todo considerando y recordando la lesión de Jaylen Warren, que si bien ha dicho que va a estar disponible en la semana 1, sabemos que las lesiones de hamstring pueden tener retrocesos, pero Patterson tuvo rol como running back, tuvo 3 acarreos para 31 yardas, un promedio de 10,33 yardas por acarreo, bastante disparado por esa acarreo más largo para touchdown que vamos a ver enseguida en los highlights. Y finalmente la última foto abajo a la derecha es para destacar que tuvo algunos snaps como centro el rookie liniero ofensivo Mason McCormick, ¿ya? Y esto es importante considerando, ¿no es cierto?, la salida por el año de Nate Herbig y que en el fondo detrás del rookie Zach Frazier no hay un centro reserva consolidado o claramente establecido. Vamos a tratar de ver un poquito de highlights de video. Esta primera jugada es solo para ver el error que se puede cometer en el kickoff si no llega la pelota al landing zone. Es una penalidad y sale el equipo rival a la yarda 40, que es muy importante en el nuevo esquema de kickoff dinámico. Un error ahí del pateador. Esta primera jugada, un acarreo por tierra de Najee Harris, sin mucho espacio ni hueco por la línea, pero ganando yardas gracias al esfuerzo de Najee y de la línea al empujarlo para poder avanzar. Este es el pase que les comentaba con George Pickens, una 3rd y 11. Un buen pase de Russell Wilson, hay buena protección. Russell Wilson va en la progresión, ¿no es cierto? Lee el campo a la derecha y luego a la izquierda y completa el pase con George Pickens. Importante en una 3rd y 11 que hubiese terminado ese drive. Permite mantener la serie y mover las cadenas. Esta jugada por tierra es el touchdown. Como ven, un gran hueco de la línea ofensiva y Cordell Patterson simplemente hace fallar al safety y con eso ya llega a la zona de anotación. Un buen bloqueo en la línea para generar el hueco ahí. Vamos a ver entre Zach Frazier y Isaac Seumalo. Y el hueco tremendo ahí solamente hace fallar al safety y anota el touchdown con el que cierra la primera serie Steelers. Vamos a ver ahora del lado defensivo. Miren ahí a Nick Herbig con su primera captura. También la presión ahí de Lial. Y en este caso llega también la presión por el centro, primero de Ogunjobi. Y después termina la captura Keanu Benton. Perdón, Nick Herbig. Esta es otra jugada. Este es Keanu Benton con su captura. Gana a su hombre en la parte interna. Y también captura a Hooker, el quarterback de los Lions. Una de las cosas que más se espera este año de Keanu Benton es su repertorio de movimientos de pass rush que le permiten presionar al mariscal. Aquí de nuevo con la presión Nick Herbig mete la mano y logra un fumble, lo que llaman el strip sack.
cuenta como captura y además el fumble que recupera Dean Lowry en el defensivo de Steelers. Como ven, muy explosivo, interesante lo que ha mostrado Nick Herbig, este joven jugador de segundo año. Ahí se ve el manotazo del balón, cuando el brazo todavía no va hacia adelante, para que no lo cuenten como un pase incompleto. Tiene que ir en el movimiento hacia atrás y ahí cuenta como fumble, como balón suelto. Se recupera ahí Tim Lowry también muy atento a recuperar el fumble. De nuevo a la ofensiva, esta vez Justin Fields con su movilidad en una especie de rollout. El pase con Van Jefferson. En este wide receiver que vamos a ver como wide receiver 2. Pareciera al no incorporarse ya ninguna otra opción. Ya una semana del primer partido de temporada regular. Un muy buen pase de Justin Jefferson de Justin Fields, perdón, muy buen pase por el centro, con el tight end reserva Michael Pruitt. Como les comenté yo en el episodio del roster bubble, el aporte de Michael Pruitt a la ofensiva es lo que finalmente le dio esa ventaja para quedar en el roster. Y aquí el segundo touchdown por tierra, el running back en la Michael Pirine, un acarreo corto, pero importante, sin ser tocado, logra llegar a la zona de anotación. De nuevo a la defensiva, todavía jugadores de reserva, ven ahí a Isaiah Loudermilk. Y el jugador que presiona por el centro también es Welschof, es el sack del alemán, de Julius Welschof. Lamentable su lesión, como ya comentamos. Y de nuevo Welschof con otra captura. Era bien interesante lo que podía mostrar este muchacho. Aquí ya en la ofensiva Kyle Allen. Un pase largo bien interesante con Des Fitzpatrick. Pensé que este jugador podía quedar en el roster. Esta recepción larga. Tuvo varios buenos pases en pretemporada, pero finalmente no quedó en el roster. Y además con yardas después de la recepción, el famoso Jack. Una de las buenas jugadas de Des Fitzpatrick. Logrando ahí separación y yardas después de la recepción. A propósito de lo mismo un poco, revisemos qué pasó con nuestros jugadores en el roster bubble, jugadores que propusimos como alternativa. Veamos en definitiva quiénes quedaron en el roster, cuál fue su destino. Comencemos por las posiciones ofensivas. En las posiciones de wide receiver, como les había comentado, ¿no es cierto? De estos tres nombres, yo pensaba que podían quedar dos. Finalmente queda solo uno, el wide receiver Scotty Miller. Al principio, Wes Watkins como Des Fitzpatrick habían sido cortados. Y finalmente, Wes Watkins se firma al practice squad, al equipo de práctica, así que por ahí tiene alguna opción de volver al roster. Pero Des Fitzpatrick fue definitivamente cortado y hasta donde revisé no lo había tomado ningún otro equipo, ¿no? Otro jugador que fue cortado y se recontrató el practice squad fue el fullback Jack Coleto. Como les dije, era difícil, ¿no es cierto?, sin tener competencia en otro fullback, pensar que podía quedar, así que por eso fue cortado. Lo mismo que el running back Jonathan Ward, como dijimos, difícil que iba a quedar un cuarto running back, pero también Jonathan Ward reincorporado al practice squad. Dentro de la línea ofensiva, como dijimos, las lesiones definieron un poco esta situación con la incorporación de Dylan Cook a la lista de lesionados con posibilidad de retorno, y con eso deja, entre comillas, el camino libre para incorporar a Spencer Anderson, este jugador versátil, ¿no es cierto?, que puede jugar como guardia y como tackle, incluso como centro, y el centro reserva con más experiencia, como dijimos en el episodio anterior, Ryan McCollum, que si bien no tiene mucha calidad o pedigrí, es finalmente de las alternativas
que quedaron en el roster después de la lesión de Nate Herbig. Es el centro que tiene más snaps y más experiencia en la posición. Finalmente, en esta situación de los tight ends, en que dijimos que eran, ¿no es cierto?, dos en busca de un cupo, quien se impuso fue Michael Pruitt, por las razones que ya comentamos, ¿no es cierto?, y ayuda también el tema de la conexión, el nexo con Arthur Smith. Se impone sobre Rodney Williams, que entregaba más posibilidad en equipos especiales y más juventud. Pero por lo menos queda en el practice squad y con eso también, como dijimos, posibilidad de volver al roster en algún momento. Dentro de la defensiva, como ya mencionamos, ¿no es cierto?, la sorpresa de estos nombres de linieros defensivos. Yo esperaba que máximo 2 quedaran en el roster, finalmente quedan los 3. De Marvin Leal, quien más había mostrado cosas buenas en el preseason. Isaiah Loudermilk, que la verdad que no fue tan destacado, pero sigue ahí en el roster. Y Logan Lee, el rookie, que la verdad se vio bastante fuera de posición, jugó mucho como nose tackle y parece que en el fondo es muy, muy pequeño para esa posición. Es quien más está en riesgo, ¿no es cierto?, si es que se incorpora, como les dije, un jugador externo. Después, dentro de los outside linebackers, ¿no es cierto?, también dijimos que había una suerte de pelea entre dos nombres, pero finalmente Karen Johnson resulta cortado del roster y esto se resuelve, entre comillas, en parte por la incorporación a la reserva de lesionados de Jeremiah Moon por lesión y esta posible regreso, ¿no es cierto?, con la designación para volver más adelante. Dentro de las peleas por inside linebacker se impone Mark Robinson, jugador que lleva varios años jugando con Steelers, por sobre el jugador más joven Jacoby Whitman, que, como les decía, ofrecía un poquito más de versatilidad con la posibilidad de ser linebacker interno y también externo. Y en la secundaria, ¿cierto?, en estas sorpresas, me parece que la salida de Ryan Watts por lesión, su designación a la lista de lesionados, es lo que también precipita o facilita esta sorpresa, ¿no es cierto?, de la incorporación del safety Jalen Elliott. Estaba un poquito fuera del radar, incluso a mí se me había pasado por alto porque este jugador había sido cortado durante la preseason en un punto en el training camp y finalmente retorna solamente por una lesión de otro jugador, básicamente como un reemplazo. Así que termina dando esta sorpresa, pero en el partido contra Detroit efectivamente fue bien activo en equipos especiales y tuvo incluso un par de tackles en cobertura. Finalmente el defensive back Thomas Graham Jr. es cortado con incorporación al equipo de prácticas y con eso básicamente asegura, ¿no es cierto?, el cupo para Darius Rush como cornerback, junto, ya dijimos, con Corey Trice Jr. Así que en eso terminaron nuestros jugadores de roster bubble. Finalmente, ya para terminar el episodio, ¿no es cierto?, invitarlos, ya están, me imagino, todos muy al tanto y ansiosos a lo que se viene la próxima semana, el día domingo 8 de septiembre a la 1 p.m. hora del este. Nuestros Pittsburgh Steelers, el equipo de Pittsburgh, viaja a la ciudad de Atlanta a enfrentar a los Atlanta Falcons con Kirk Cousins y con todas las estrellas. En el episodio de la próxima semana vamos a estar analizando lo que va a ser este partido de la semana 1, ¿no es cierto?, con las distintas alternativas, pero ya comienza la temporada, comienza la actividad de la NFL, que es lo que más nos gusta, así que se vienen cosas muy interesantes. Yo me voy despidiendo. Como siempre, les doy las gracias por habernos acompañado. Los invito a darle me gusta al video, a compartirnos con sus amigos, conocidos, fanáticos de Steelers y de la NFL en español. Suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la página de YouTube, en la sección de comentarios o a través de X en la cuenta de Steelers en Chile. Un gusto haber estado nuevamente con ustedes y yo me despido diciéndoles, como siempre, Here we go, Steelers. Y hasta la próxima. Muchas gracias.